¿Y tú hiciste, Lucía, el vóley a nivel federal? No, que va, era como de la municipal, o sea, Bueno, pues lo nuestro es más o menos como lo municipal, lo que pasa que dentro del ámbito universitario. ya, sí. Aquí al cabo somos un servicio público Claro. y en la universidad hay instrumentos, ustedes los alumnos, que son lo más importante, los profesionales y nosotros, que somos el personal de administración y servicio. El servicio de deporte, los servicios de la universidad son por el alojamiento, deporte, mantenimiento, biblioteca, son servicios que están gestionados por el personal laboral. Y luego está la administración, la secretaría y demás, que luego entonces el servicio de deporte se creó y se organizó en los años 86, 1986, en toda España. Porque antiguamente lo que había era mayormente estaba gestionado por militares. De hecho, el servicio de deporte nuestro estuvo dirigido durante muchísimos años por un coronel del ejército. Bueno, en el año 86 entonces se laboraliza y se crea lo que es el servicio, que está formado por personal laboral, que es personal técnico. Unos se ocupan de gestionar las instalaciones y los otros de la parte técnica, de organizar actividades, competiciones y demás, ¿no? Y luego había un personal que era del personal funcional, que se encarga de la inscripción. Bueno, resumiendo, como les decía antes, yo ingreso al servicio de deportes en el año 89 y en el 95 me nombran director del servicio de deportes. Éramos en aquella época 11 personas las que formábamos parte del servicio y teníamos pues instalaciones que no estaban nada mal. Teníamos un campo de fútbol, de hierba, el natural, una cancha de atletismo y 2 pabellones cubiertos y un gimnasio. Luego algunas instalaciones exteriores de tenis, de estas que son multideportivas y demás. Entonces cuando a mí me nombran de director, que fue por una cuestión digamos casual, ni siquiera por mérito, fue una cosa de que en ese momento estaba yo en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Me nombraron director del servicio y cuando empiezo a hablar de la normativa por la cual se regía el deporte, yo vi que en los estatutos de la universidad lo único que decía es que el servicio de deporte es el que se encarga de la gestión de las instalaciones y de fomentar el deporte entre los universitarios. Nada más. No había nada más que eso. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Por un lado tenemos ese vacío, pero por otro lado, ese vacío lo que te permite es que tú puedas empezar a organizar el deporte de acuerdo un poco a la cultura nuestra, que es la cultura de la no discriminación, la no violencia. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí. Entonces, ya te digo, cuando ya empezamos a organizar prácticamente allí lo único que había eran competiciones y sobre todo competiciones de deporte masculino. Y sin embargo, ya en aquella época, estoy hablando de finales del principio del 2000, ya empezaba a haber en la universidad más alumnas que alumnos. Y resulta que todo el servicio, todo el deporte estaba enfocado tanto desde el punto de vista presupuestario como de la organización, al deporte de competición masculino. Entonces, claro, las chicas por allí iban muy poco, porque había 3 compañeras que hacían aeróbic y gimnasia de rendimiento y punto. Eran las actividades que tenían más éxito en el caso de las chicas. Entonces empezamos, digamos, poco a poco a ir creando, digamos, narrativas que nos pudieran servir como digamos, filosofía para la cual regirnos, ¿no? Normativas, digamos, sencillas para la cual regirnos. Entonces, nosotros empezamos a ver esa circunstancia del deporte femenino y entonces hacemos una especie de encuesta, de análisis exhaustivo y empezamos a comprobar que las chicas, hay algunas chicas que sí les gusta el deporte de competición, pero la mayor parte de las chicas lo que quieren es tener una horita o 3 horitas a la semana donde poder ir
hacer su actividad, sea el correr en la pista de atletismo, jugarse un 3x3 en el campo de baloncesto, un partido de vóley entre ellas, o simplemente que haya algún monitor que les permita estar una hora en un gimnasio y hacer o baile o una actividad de estas dirigidas, ¿no? Entonces, poco a poco vamos modificando todo ese tipo de aumentando el número de actividades que les gustan más a ellos, que nosotros empezamos a llamar actividades de tipo recreativo. Y las motivaciones de las chicas vemos que son más por una cuestión de salud, por una cuestión de ocupar el tiempo libre que les queda entre las clases, y también en muchos casos, como nosotros somos islas, muchos estudiantes vienen de otras islas y no conocen mucha gente. Y entonces el deporte les sirve para tener un ámbito donde relacionarse con otras personas y conocerse, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes intereses, tanto de los chicos como de las chicas. Entonces, sobre todo sobre el año 2004-2005, ya hemos conseguido aumentar el número de actividades, digamos, dirigidas por monitor o de libre digamos, disposición. El hecho de que tú puedas, por ejemplo, alquilar una pista de tenis, una pista de pádel, una pista de baloncesto durante un rato, para que tú puedas jugar con tus compañeros. Con lo cual nosotros vamos tratando de complementar el deporte de competición, que es importante, y sobre todo masculino, con el deporte de ocio, de recreación, que tiene múltiples digamos, motivaciones, ¿no? Según la persona. Sobre el 2010 más o menos ya conseguimos que el presupuesto esté equilibrado y la participación también esté equilibrada entre chicos y chicas. Pero, lo pueden ver aquí, fíjense ustedes, en el año 2008, en el deporte de competición, si hacemos por un lado el deporte de competición y por otro lado el deporte recreativo, la participación de las mujeres en el deporte competitivo es del 8,76% y de los hombres del 92,24%. Sin embargo, en el deporte recreativo... Deporte competitivo, ¿has dicho? Competitivo, sí. Con lo cual vemos claramente que la motivación de los chicos básicamente es competitiva. Sin embargo, de las chicas no. Y si nos vamos al deporte recreativo, la participación de las mujeres sube al 53%. Mientras que de los chicos, que digamos en aquel momento había chicos que tenían ciertas reservas para ir a una clase de aeróbic o de baile, porque básicamente había más chicas que chicos, pues poco a poco ese tipo de vergüenza que van teniendo la van pudiendo también superar, porque hay chicos que no les gusta la competición. Por ejemplo, a mi nieto no les gusta la competición. Sin embargo, le encanta saltar, le encanta jugar y demás. Así que, bueno, vemos que de algún modo ya hemos conseguido el objetivo. El primer objetivo es tratar de que el deporte no sea un impedimento el tipo de deporte no sea un impedimento para la chica, teniendo en cuenta que la mayor parte de las estudiantes son chicas. Bueno, el desarrollo básico que yo quería hacer hoy era lo que un poco les explicaba antes. En el año 2008-2009 empezamos a ver que el deporte de competición, que es el deporte del trofeo rector, sobre todo en los deportes de fútbol 7, fútbol sala, que es básicamente masculino, ahí empezamos a ver que es tanto el afán que tienen de ganar los partidos, porque vienen influenciados por el deporte federado, por la mayor parte de los chicos que juegan al fútbol ahí en la universidad, a su vez juegan en equipos federados, pues eso les hace creer que el fin, justifica los medios, ¿no? Entonces, en una competición, por ejemplo, de fútbol 7, que tiene a lo largo de la competición completa 50 partidos, veíamos que prácticamente se sacaban 50 o más tarjetas a lo largo de la competición. Eso significa que hay 50 o más expulsiones en los partidos. Eso además está también
provocando que muchos chicos no se apuntaran al deporte por ese tipo de... sentían como que no disfrutaban del deporte porque todo estaba enfocado en ganar. Entonces nos reunimos, todo el área de competición, que son varios compañeros y yo, con algunos representantes de alumnos y los árbitros. Y empezamos a intentar ver qué cosas se podían hacer para digamos, modificar las normas de competición de tal manera de que el resultado no fuera el único factor para la clasificación. Para trabajar un poco la importancia que la gente está dando al resultado para comportarse luego en el campo de fútbol de esa manera, ¿no? No solamente con cuestiones de violencia, sino con lo que es la violencia verbal, ¿no? Y no solamente dentro de lo que es el campo, sino los compañeros que vienen a ayudar, los novios, las novias, que un poco también hacían una gran presión. Entonces se nos ocurrió incorporar dentro de la normativa de competición, introducir el hecho de que si un equipo juega el partido, gane o no gane, pero que no le saquen tarjeta roja, tuviera 3 puntos igual que si hubiera ganado el partido. Eso lo empezamos a hacer en el año 2012, en el curso 2012-2013. Nos costó un poco, porque primero tuvimos que hablar con los alumnos para decirles que bueno, que íbamos a cambiar eso y no les gustó, obviamente no les gustó al principio, pero eso en teoría. Ya una vez luego que empezamos a desarrollar la competición de esa manera, por supuesto tuvimos que trabajar con los árbitros también, porque son una parte fundamental para poder aplicar este tipo de normativa. Entonces nosotros digamos, contratamos árbitros que ya estaban, digamos, jubilados de las competiciones habituales, pero que habían formado una especie de asociación para ellos poder seguir arbitrando pues, las competiciones de amateur, de profesionales, de empresas y universitarias. Entonces con ellos fue bastante fácil el que ellos pudieran incorporar esta nueva forma de ver las cosas, ¿no? Tan es así que en el último año, y me salgo un poco ahora de la descripción que estaba haciendo, en el último año lo que es el presidente de esa asociación de árbitros públicamente decía que estaba encontrando una gran resistencia por parte de las federaciones de fútbol y de los colegios de árbitros que dependen de la Federación de Fútbol para que incorporaran este tipo de normativas que estaban siendo un éxito en la universidad. Entonces él se quejaba de eso porque está viendo también un aumento de la violencia en los campos de fútbol ya no profesionales, sino de fútbol amateur, infantil, juvenil, junior y demás, ¿no? Sobre todo por la incidencia de los padres también, que, bueno, ustedes saben, ¿no? De los problemas que hay, de que muchas veces se producen peleas, tanto de padres contra niños de otros equipos como entre ellos mismos, ¿no? Así que, ya les digo, en el año 2012-2013 incorporamos eso con ciertas dificultades, pero empezamos a ver que ya en el segundo cuatrimestre empiezan a bajar el número de tarjetas, primero por miedo, o sea, primero al final se hace por prevenir que el otro equipo se lleve 3 puntos y tú pierdas 3 puntos. O sea, al fin y al cabo sigue habiendo ese ánimo de competición, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya uno se decía al otro, por favor. Siempre en algún equipo hay uno que enseguida se sobresalta, insulta, se mete con el árbitro. Entonces, los propios compañeros se encargaban de calmarlo porque lo iba a perjudicar, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones se fueron, digamos, promocionando a lo largo del tiempo. Como ya le decía antes a Iñaki y a Lucía, en las chicas, en las competiciones de chicas, prácticamente nunca tuvimos grandes problemas de ese tipo. O sea, ellas eran más por divertirse que por ganar.
aunque también hay cierto ánimo competitivo en las chicas, pero ellas se desempeñan de otra manera en el campo completamente diferente. Una de las cosas que también desarrollamos para bajar ese nivel de presión es el empezar a hacer equipos mixtos, competiciones de equipos mixtos. Y empezamos precisamente con el deporte que practicaba Lucía, que es el vóley. Me parecía más fácil porque no era un deporte de contacto. Entonces nosotros íbamos haciendo testeos, ¿no? Empezamos a hacer testeos para ver cómo podíamos ir desarrollando ese tipo de cosas que no estaban desarrolladas. Prácticamente el deporte mixto no existía a nivel federativo. Entonces empezamos con el vóley. En el vóley hay 6 personas, ¿no? Lucía, jugando en el campo, sí, son 6, ¿no? Sí. Entonces empezamos con 3 chicos y 3 chicas. 3 chicos y 3 chicas. Y empezó a funcionar muy bien. Entonces ahí también se premiaban 2 cosas al principio. Por supuesto damos libertad. Al principio damos libertad para que el equipo pusiera los 6 chicos, las 6 chicas, 3 chicas, 2 chicos, así, ¿no? Que pudieran, claro, hacer un equipo en la universidad no es tan fácil. Y que se complementen unos con otros no es tan fácil. Igual hay un buen rematador, pero no hay una buena colocadora, un buen colocador, entonces si es masculino pues tiene que ponerlo, porque necesita un buen colocador, ¿no? Y entonces ahí empezamos a puntuar el buen comportamiento, el resultado y el número de chicas que se imponían en el partido. Si había 3 chicas en el partido, al menos durante uno de los juegos se le aumentaba un punto a ese equipo, además de los 3 puntos del buen comportamiento. Perdona que te interrumpa. No. ¿Eso lo recibía bien? Sí. La gente, bueno, los jugadores. Al principio les resultaba un poco extraño. Lo que pasa es que ellos durante el transcurso del juego no se enteraban, porque eso al fin y al cabo, luego nosotros nos llevamos el acta de los jueces, que dicen que hubo un buen comportamiento, y vemos en el acta, en los juegos, cuántos chicos y cuántas chicas jugaron. Con lo cual eso lo hace luego nuestro área de competición, los chicos, los compañeros que son técnicos, que son los que pasan los datos del acta a la clasificación. Entonces, claro, ellos luego se veían la clasificación y es cierto que mucha gente venía a decir, uy, ¿por qué aquí este equipo tiene tantos puntos y nosotros? Y les decíamos, ¿tú te leíste la normativa? Pues la normativa, nosotros hacíamos una reunión con los delegados de los equipos antes de empezar la competición para explicarles la normativa. ¿Sí? Había toda una labor de formación y de información para que ellos se fueran. Pero bueno, sabemos que ese tipo de cambios cuesta porque va contra toda la lógica que venimos nosotros conociendo de siempre, ¿no? Lo único que importa es la competición, ganar y el resultado y ya está. Y así es como yo sé que me voy clasificando y puedo ser campeón, ¿no? Si gano los partidos. Así que esas fueron las primeras experiencias que hicimos con el deporte mixto. Y luego lo llevamos al baloncesto, que ahí en la foto tienen un ejemplo. Nosotros hicimos un convenio con el baloncesto canario, el Club Baloncesto Canario, que está en la sede, porque siempre también una de las prioridades que tiene la universidad es digamos, tener influencia social y hacer participar de la vida universitaria a la sociedad. Entonces hicimos muchos convenios con muchos clubes, con muchas asociaciones, porque recibíamos beneficios por parte de ellos ponían las camisetas, ponían la publicidad y todo eso, y empezamos a hacer una competición de 3x3, mixta, siempre fue mixta, y empezamos ahí en el baloncesto. Y luego del 3x3 pasamos a la competición del deporte del trofeo rector, mixto pero de baloncesto. Empezamos un poco así dudando a ver qué hacíamos, si 2 chicas o 3 chicos, pero en la cancha tendrán 5, que es impar, que no como el vóley, y al final vimos, además por trabajo con los propios alumnos, que la combinación más interesante y fija eran 3 chicas y 2 chicos. 3 chicas y 2 chicos. Y todavía hoy sigue, después de tantos años, sigue estando así. Hasta tal punto que ya empezó a ver que tiene su influencia, porque ahí eran todos universitarios, pero luego el 21 de septiembre próximo es el Día del Deporte Universitario, el Deporte Internacional del Deporte Universitario. Y se nos ocurrió hacer una competición de baloncesto mixto, pero ya con los clubes federados. Entonces lo que hacíamos era
una cosa que fue luego muy interesante y muy valorada por parte del club, que era, por ejemplo, un club que solamente tenía equipos masculinos, pues traía a su equipo masculino y tenía que combinarlo con 2 equipos que fueran femeninos. Entonces ponía 4 chicos ellos y 4 chicas, pero luego en el campo era 3, 2, ¿no? Entonces, equipos que eran sumamente competidores y que no se llevaban muy bien en la competición, que eran, digamos, empezaron a llevarse mucho mejor a partir de que fuimos haciendo esa experiencia, porque combinábamos jugadores de un equipo y jugadores de otro equipo, ¿eh? Y eso fue fortaleciendo, digamos, un lazo de amistad entre ellos, y de hecho, bueno, tuvo una gran importancia porque hoy, ya, que es un poco lo que les quería decir, que me desvié, uno de los clubes, que es el club más antiguo de Tenerife, el Club Juventud Laguna, en el que yo jugué y fui entrenador también, este año, en las fiestas patronales nuestras, que son ahora, hizo un torneo mixto. O sea, por primera vez eso sale de la universidad a la sociedad y empieza, que al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos. De hecho, lo que nosotros buscamos de algún modo es conseguir un efecto de demostración. Es decir, que este tipo de cosas se pueden llevar a distintos tipos de ámbitos y a nivel social, porque vemos los beneficios que esto trae. Así que otro aspecto importante fue el desarrollo del deporte mixto. ¿Qué pasa con el deporte mixto? La gente dice, pero bueno, estás loco, ¿cómo vas a poner un deporte de contacto como es porque en el voleibol, como no hay contacto, pues fue fácil. Pero en el baloncesto hay cierto contacto, no un deporte de contacto, pero tienes que defender. Y toca. Bueno, al final, las chicas defienden a las chicas y los chicos defienden a los chicos. Pero nadie dice que se haga eso. Pero obviamente hay gajes del partido donde una chica se tiene que cambiar con un chico para poder, digamos, parar a alguien que se escapa. O sea que, entonces, ¿qué es lo que hemos comprobado ahí? Lo que hemos comprobado es que las virtudes que tiene un chico las puede percibir la chica que está jugando en su equipo y aprende de eso. Y las virtudes que tiene una chica que son diferentes a las del chico, que no son tanto físicas, que son más de habilidades de tipo técnico, las chicas suelen ser un poquito más técnicas que los chicos ejercen más el tipo de la fuerza física, vemos que se van complementando. Entonces, una chica que está acostumbrada a jugar con chicas que le exigen menos, al enfrentarse al chico y tener mayor dificultad, tienen que, digamos, esforzarse más. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de desarrollo, de que el juego me permita mejorar mis habilidades, mis potencialidades, viene muy bien. Porque el chico le pone a la chica en situación física más exigente y ella de algún modo se tiene que ir preparando para eso. Y en el caso del chico, se da cuenta que el tiempo de juego de la chica es más calmado y es más de ver qué situaciones puedo crear de ataque o de defensa que me permitan ser más eficiente. Entonces vemos que ahí que las habilidades de uno y otro se van complementando. Con lo cual esa idea que existe de que eso es una locura de mezclar chicos con chicas, no es que no hace. Vemos que no hace. Así que luego eso lo empezamos a llevar al fútbol sala, que ya es de mucho más contacto, y al fútbol 7, visto. Así que esa parte de la experiencia también es súper positiva. Fíjense que ahora ya en las Olimpiadas empieza a haber deportes que son mixtos. No que sea por culpa nuestra, pero bueno, algo hemos hecho. Sí. Algo hemos hecho, ¿no? Lograremos esto de atletismo. Sí. Y bueno, a lo que íbamos. ¿Qué pasa? Una vez que acaba el curso, nosotros nos reunimos con los árbitros y con los delegados de los equipos y hacemos una especie de evaluación de si les ha gustado la aplicación de las normas que hemos introducido y si les parece que hay que hacer algún cambio. Entonces ahí se hace todo un intercambio y digamos que son normas dinámicas, es decir, no son normas fijas. Ya te dije que al principio valorábamos en el vóley mixto,
según el número de chicas hubiera más puntos, y eso ya lo fuimos quitando. Lo fuimos quitando porque los propios equipos, los propios alumnos decidieron que siempre fueran 3 chicos y 3 chicas. Con lo cual ya no era justificable puntuar que hubiera chicas en el campo. Entonces, se puso como norma obligatoria. Se impuso como norma obligatoria. Ellos mismos. Claro, o sea, lo que vamos viendo con el desarrollo de esto es que si funciona una cosa, lo que vamos a ver, ¿vale? Y con la que ellos están de acuerdo. O sea, que al final, quien va decidiendo es la propia experiencia y un poco también la voluntad de los chicos, que son los que realmente participan en el juego. O sea, es una cosa que hacemos para ellos, ¿no? Así que cada año, ya te digo, hacemos ese tipo de evaluación y vamos cambiando, vamos cambiando. Al principio poníamos una tarjeta roja, 3 puntos, y si había más de 3 tarjetas amarillas, también pues tenía 3 puntos. Si un chico tiene 2 tarjetas amarillas, una roja. Pero puede ser que en un partido 4 chicos hayan hecho una tarjeta amarilla. Entonces, bueno, también ahí eso luego ya cambió y solamente influían con el tiempo solo las tarjetas rojas. Porque ellos se quejaban, decían, bueno, es que si hacemos a veces una falta para parar a alguien que no sea violenta y se saca la tarjeta, porque el reglamento dice que si le das por detrás tarjeta amarilla, son, digamos, acciones tácticas del partido, que no son violentas, son cuestiones tácticas, ¿no? Entonces empezamos a rebajar esa parte, ya solamente valoramos con el tiempo la tarjeta roja. O sea, ahora mismo, y ya un equipo que no se le saque una tarjeta roja, hasta hace 3 años eran 3 puntos. Y si ganaba el partido, 3 puntos. Hubo equipos que se clasificaron, no ganando tantos partidos como el campeón. El campeón a lo mejor ganaba más partidos, pero tenía más tarjetas rojas y al final se complementaba la cosa. El buen comportamiento con ganar partidos. Con el resultado. Sí. Con el resultado. Me está todo el rato pensando una pregunta. Estamos hablando de un proceso como de liga, que son prácticamente todos los partidos entre todos, está bien todo ese proceso, pero cuando ya es un torneo en el que ya estamos en octavos, en cuartos, que realmente es uno contra otro y queda descalificado, ¿cómo se ha aplicado? Ahora iba a entrar en eso. Ahora iba a entrar en eso. Sí, está todo el rato pensando de vueltas a ese Nosotros tema. organizamos una competición de trofeo rector, por ejemplo, de fútbol 7. Hay lo que llamamos una fase de clasificación, que pues, tú imagínate que se inscriban 20 equipos, entonces hacemos 4 grupos de 5 equipos o 5 grupos de 4 equipos, que casa mejor para hacer los intercambios. Entonces, ahí en esa fase no se sacan tantas tarjetas rojas, porque hay equipos que se hacen un poco para divertirse, que no ganan ningún partido, y bueno, tu equipo a lo mejor con ganar 2 partidos ya se clasifica para la siguiente ronda. En la siguiente ronda aparece lo que tú dices. Entonces empezamos a ver que cuando ya son eliminatorias, vuelve otra vez el afán por el resultado y la competitividad. Y empezamos otra vez a ver ese problema. Entonces, claro, ya en esa fase de competición, que tú le des 3 puntos al otro y a lo mejor tú has ganado 6-0, veíamos que era un poco desproporcionado. Entonces se les ocurrió ya a mis compañeros, porque ya esto lo implementaron cuando ellos no estaban, se les ocurrió que en vez de beneficiar con puntos, fuera con goles. Entonces, si tú sacas en la fase en esa fase ya de eliminatoria, sacas una tarjeta roja, le das un gol al otro equipo. Y bueno, vas 1-0, tarjeta roja, 1-1. O vas 0-0, tarjeta roja, y bueno, empiezas a perder 1-0. Es más proporcionado. Entonces, una tarjeta roja, ya en esa fase, para un poco eliminar ese tipo digamos, de otra vez de presión por un resultado, lo han empezado a resolver de esa manera. Parece que está funcionando. Pero luego hay otro elemento,
hemos sacado ahora la tarjeta violeta. Y la tarjeta violeta la empezamos digamos, a implementar en un momento donde había comportamientos machistas. Pues un insulto, pues sobre todo en el caso de los equipos mixtos, ¿no? Era un no sé qué, no sé cuánto. No es tanto violencia, pero sí insultos de tipo machista. El árbitro sacaba la tarjeta violeta y eso significaba 2 goles. No uno, sino 2 goles a favor del otro equipo. Hace 2 años, con este tema de los MENA, de los menores no acompañados que vienen en las pateras, estos pobres chicos están metidos en antiguos cuarteles de militares y prácticamente no hacen actividad. Dejan salir y se van los chicos por ahí. Entonces los menores, que sí estaban un poquito más controlados, un profesor se hizo cargo de un grupo de ellos, un profesor que ya se jubiló, que creó una ONG, y entonces nos comentó la posibilidad de que estos chicos fueran a entrenar al polideportivo 1 hora al día en el campo, con un convenio que hicimos con el Club Deportivo Tenerife, que este año bajó de segunda B a regional, pero bueno, que es el representativo de la isla. Y entonces ellos también quisieron participar junto con la universidad y esa ONG, y al principio iban al campo y jugaban unos partiditos entre ellos, con sus entrenadores respectivos. De hecho, uno de los equipos, quien lo entrenaba era uno de ellos, que ya había pasado tiempo y se había convertido en entrenador. Y el año pasado se nos ocurrió que un equipo de ellos, como son chicos en esa edad universitaria, un equipo de ellos participara en el trofeo y lo entrenara este chico también que venía como inmigrante, pero que ya era mayor, que se había convertido en entrenador. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que este chico perdía los papeles en el campo, perdía los papeles y empezaba a insultar con insultos racistas a nosotros, a los blancos, a los negritos insultando a los blancos, ¿no? Por ese mismo afán. Entonces hubo un momento bastante grave el año pasado, bastante grave, porque perdió los papeles y no solamente perdió los papeles, sino que fue imposible calmarlo, ¿no? Afortunadamente no se llegó a violencia física, pero sí una gran violencia verbal y a un desprestigio que eso supuso que algo así, que en principio lo hemos creado como un aspecto positivo de integrarlos a ellos dentro de una actividad universitaria, se hubiera convertido en eso. Así que al final lo que hicimos fue que la tarjeta violeta también incluyera no solamente los comportamientos machistas, sino xenófobos y racistas. ¿Viniera de quién? Viniera de quien viniera. ¿Quién viniera? Sí, viniera de quien viniera, incluso del público. Eso, la tarjeta pública también. Incluso del público, claro. Y del público, como no sabemos si es de un equipo o de otro, a no ser que sea muy claro por parte del árbitro, saber que ese que te hizo el insulto formaba parte de un equipo o de otro, pues tarjeta violeta. Y a las 2 tarjetas violetas se paraba el partido y ganaba el otro equipo. Así que ese fue otro aspecto que ha sido reciente. Con lo cual vemos que estamos recogiendo, ¿no?, el aspecto de la inclusión de las chicas, el aspecto del deporte mixto, el aspecto de parar la violencia, no tanto física, que a veces sí la hay, que afortunadamente no se han producido grandes lesiones, pero son entradas con muy mala fe y que pueden producir ese tipo de resultados. Y luego la parte, digamos, machista y xenófoba. De algún modo hemos convertido la competición universitaria, donde antes valía todo, y que un poco todo eso pasaba desapercibido, a intentar que ese tipo de acciones no sean punitivas. Realmente fíjense que no son punitivas, sino que están beneficiando al equipo que se comporta adecuadamente. O sea, nosotros no le quitamos al otro por ser una tarjeta roja, está en el reglamento que si tiene una tarjeta roja, estás expulsado, pero sigue jugando.
pero el hecho que tú te comportes de esa manera, a quien beneficias al equipo contrario que se ha comportado adecuadamente. O sea, estamos favoreciendo, digamos, un aspecto positivo del deporte, que digamos, respeten las reglas y que no ejerzan ningún tipo de violencia en el campo. Y por último, hemos también sacado, también un poco a colación de la pregunta que tú me hacías, la tarjeta verde. Y la tarjeta verde es justamente para lo contrario, es para premiar en el campo. El árbitro además es bastante, digamos, a elección del propio árbitro, es de premiar en el campo un comportamiento positivo. Por ejemplo, tirar la pelota afuera para ser atendido un chico que se resbaló, que se dio, lo que sea. Hay varios tipos de comportamientos de esa índole. Y sobre todo, para que el árbitro tenga un instrumento que cuando ve que hay mucha tensión en el campo, aproveche algún aspecto positivo en el desarrollo del campo para salir la tarjeta verde y de que de algún modo ese pequeño espacio de tiempo permita al resto que se calme, que respire profundo, que se calme, y hay ahí una especie de decir, el árbitro puede decir, no se olviden que si le saco una tarjeta roja o le saco una tarjeta violeta, que sale perdiendo son ustedes. O sea, hay esa flexibilidad que son en un partido de fútbol, aunque sí vemos que hay árbitros que les gusta dialogar con los jugadores, pero digamos que ahí los árbitros son un factor muy importante, que están muy comprometidos con el desarrollo de este tipo de normativas, ¿no? Así que básicamente esto era lo más importante que yo quería hablar, y bueno, lo importante también es el tema de los resultados, ¿no? Aquí tenemos una tabla de cómo ha ido evolucionando desde el 2013, que empezamos a implementarlo, hasta la actualidad, hasta el año pasado, que son los datos que tenemos. Y por ejemplo, en el año 2013, en el trofeo rector de fútbol sala, se sacaron 51 tarjetas amarillas y 5 tarjetas rojas en 65 partidos. Y en el 2023, que fue el mejor año, solo se sacaron 5 tarjetas amarillas y ninguna roja. También es cierto que hubo menos partidos, la mitad, 31 partidos, porque muchas veces depende de la cantidad de equipos que existieron. A veces hay muchos equipos, a veces hay pocos. Eso no se ve. Pero bueno, es un dato sintomático de que las cosas funcionan, ¿eh? Porque estamos hablando de que en el año 2008, 2009, 2010, que fue lo que nos hizo reaccionar y tratar de cambiar la situación con las normas de las que les he hablado, había prácticamente 1 o 2 tarjetas rojas por partido. Si había 50 partidos en una competición, imagínense, era un auténtico desastre, ¿no? Así que, y claro, no sé si ustedes conocen lo que nosotros los humanistas lo que definimos como efecto de demostración. Supongo que sí saben algo de eso, ¿no? Efecto de demostración, saben lo que es. Entonces, claro, yo un poco me pareció interesante presentar esta pequeña aportación, porque ustedes igual no lo conocen, pero bueno, en el diccionario del nuevo humanismo, el efecto de demostración se define como un fenómeno social en el que un acontecimiento actúa de manera ejemplar, influyendo en otros puntos, ya sean cercanos o muy lejanos, gracias a la creciente velocidad y cantidad de las comunicaciones. O sea, un efecto de demostración, por un lado, tiene un carácter ejemplar, por otro lado, tiene un alcance geográfico, que puede ser cercano o puede ser lejano. Ya hoy, con el tema de las comunicaciones y las redes, ya las comunicaciones son instantáneas en cualquier punto del mundo. Son facilitadores, es decir, como en todos lados hay competición, pues puede ser que si se conocen otros lados donde tengan las mismas dificultades, vean interesante el poder aplicar este tipo de normas, ¿no? Por otro lado, este tipo de influencias es lo que se llama influencias débiles, frente a las influencias fuertes que son aquellas que se imponen. Esta no es una cosa que tú impongas, sino es una cosa que por ejemplaridad
por necesidad, ves que puede resultar útil para tú resolver un problema similar que tienes en una competición en cualquier otro sitio. Pero no se te impone, es una cosa que tú, digamos, de alguna manera, aceptas voluntariamente. Por otro lado, significa un tema de transformación, ¿no? Porque estamos de algún modo, imagínense esto incorporado desde la base, desde los niños pequeños. Y ellos incorporen eso y que frente al ejemplo que dan las televisiones o las competiciones de alto nivel, que tienen una gran influencia en ellos, tú los ves, que se comportan como Ronaldo o como Messi o como tal. Afortunadamente Messi suele tener bastante buen comportamiento, pero Ronaldo era bastante malcriado. Entonces, ese tipo de cosas los niños también las repiten. Ahora tú eso en las bases, lo empiezas a practicar, a aplicar, y ya estás creando un contrapeso a la fuerza que tienen esas imágenes a nivel de medios de comunicación. Y nada, pues básicamente es eso, ¿no? Es la capacidad de que un hecho puntual inspire o detone cambios en contextos distintos al original, no por imposición, sino por imitación personal o necesidad, ¿no? Así que bueno, eso era básicamente eso. Y bueno, me gustaría lanzarles una pregunta para que ustedes también despierten. Algún tipo, si tienen alguna pregunta nada más. Y si no, yo les quería preguntar si este modelo, funciona, ya que funciona en el deporte universitario, ¿no les parece interesante aplicarlo a nuestros ámbitos del deporte a nivel social? ¿Vale? No sé qué les parece. Si quieren, empezamos un pequeño debate. A mí, primero, agradecerte y darte la enhorabuena por todo este trabajo de años de investigación y de ir probando diferentes cosas, elementos para avanzar en ese camino. Pues yo creo que es muy interesante aplicarlo en cualquier ámbito. Cómo buscar esa igualdad en cualquier deporte. Claro, la realidad es que se podría con todos, ¿no? Pues eso, en cualquier deporte que siempre hubiera esa posibilidad que fueran mixtos. Prácticamente ya casi todas las competiciones son mixtas, excepto el fútbol 11. El de dinero, ¿no? Sí. Profesionales. Ese por el momento no nos ha sido posible. Hemos intentado, pero vemos que no hay suficientes chicas que quieran jugar universitarias, me refiero. No hemos conseguido que se formen equipos más o menos proporcionados. Claro, tener un equipo mixto con 2 chicas y 13 chicos, eso no es deporte mixto. Lo intentamos, jugamos una pequeña fase con esa guía, pero vemos que no funciona. Porque al final impera el deseo de ganar, y si una chica que lo ha hecho resulta que no da tan buen resultado, al final la quitan para poner al chico para poder ganar el partido. Los recambios. Claro, con lo cual al final para la chica puede resultar humillante, ¿sabes? Puede resultar humillante, porque se sigue dando importancia al resultado. No tanto, por lo que tú decías, porque es el deporte del dinero. El rey. El deporte del rey. No la reina todavía. ¿No? Bueno, pero ahí va, Eso sí, a mí me da mucho gusto ver cómo crece la afición las chicas. por el fútbol Sí. femenino. Y otra cosa que te quería preguntar, este trabajo de estudio y de ver cómo se avanza, también lo estás aplicando en que para los chicos el deporte recreativo sea También. Sí, también en el deporte apetecible. Sí. Sí. No quería entrar ya en esa parte, porque este es un ejemplo, pero nosotros tenemos lo que se llama, al final de curso hacemos la entrega de trofeos, de menciones y demás, y lo que hemos es, tú imagínate, una clase de chi, de yoga, de aeróbic, hemos desarrollado una tabla como de valores
asociados al deporte, con un poco la regla de oro, tratar a los demás como quieres que te traten, usar el deporte como beneficio, no solamente para ti, sino para el resto, el respetar un poco la filosofía de cada una de esas actividades. Es decir, hay una serie y entonces nosotros al final entregamos lo que se llama un premio a los valores del deporte. Y no somos nosotros quienes decidimos quién consigue ese premio, sino entre los componentes de esa actividad, que son personas que suelen empezar desde el principio del curso hasta el final del curso. Imagínate una actividad como puede ser el yoga, esa no es muy numerosa, pero puede a lo mejor haber 15, 20 personas a lo largo del curso, se reúnen entre ellas al final del curso, en la última clase, con el monitor o con la monitora, y la monitora les explica en qué consiste eso, cuáles son los valores importantes, y entonces les dan un papelito a cada uno y le dicen, bueno, elijan entre ustedes a quién consideran de este grupo que merece este año el premio a los valores del deporte. Entonces, entre ellos mismos deciden quién creen, chico o chica, que se merece ese premio, chico o chica o persona mayor. Porque, por ejemplo, nosotros hemos dado entrada a ese tipo de deportes a antiguos alumnos de la universidad o amigos de la universidad, entre ellos, por ejemplo, mi madre en su día, que ella siempre me agradeció que la metiera en el tachí, porque ella nunca, imagínate, una mujer ama de casa, que le pudiera dar la entrada, no solamente ella, sino muchas otras amigas y personas que yo no conocía, les dimos la posibilidad por las mañanas, como casi todas las clases están por las mañanas, hay momentos que prácticamente las instalaciones están vacías. Nos parecía interesante ocupar ese espacio abriéndola a la sociedad. Y entonces pues establecíamos convenios con lo que se llamaba la Universidad de Mayores, que son personas que no es que fueran a sacar un título universitario, sino que se podían matricular cada curso y había una serie de profesores comprometidos con ese aula que pues daban clases de historia, de geografía, muy relacionada con el ámbito nuestro, canario, y les permitía como sentirse ya que no tuvieron posibilidades, no había en ese momento cuando había jóvenes la posibilidad de entrar a la universidad, como la tenemos hoy, darle la posibilidad de que estudiaran en la universidad. Iban a sus clases por la mañana, teníamos un aulario que era específico para ellos, y en un momento determinado empezamos a darles la posibilidad de un número de horas en la mañana para hacer ese tipo de actividades, tai chi, mantenimiento, aeróbic, incluso tiro con arco, o sea, cosas que para ellas fueran estimulantes. Entonces hicimos clases con mujeres que estaban con una máster mastectomía o dos. Hicimos un convenio con una asociación, porque son mujeres que cuando les pasa eso se aíslan, tienen bastantes complicaciones por el tema de su autoestima, ¿no? Y consideramos que pudimos abrirles esa posibilidad entre ellas primero, no abierto, entre ellas, con una persona cualificada para hacer ese tipo de cosas, les permitiera la posibilidad de salir de su casa y relacionarse y empezar a solventar ese grave problema que tenían, ya a lo mejor superado, pero con ese tipo de estigmas para una mujer que trata de los pechos, ¿no? Es decir, que hubo una mirada muy... En algún momento os planteasteis realmente salir a la sociedad, ¿no? Salir del ámbito universitario y realmente... Sí. Nosotros hicimos durante el periodo de 36 años que estuve como director, hicimos casi 70 convenios de colaboración, con clubes, con asociaciones, con fundaciones, tanto públicas como privadas. Y se nos dio un premio, se nos dio la medalla de oro de la universidad por eso. Porque éramos un ejemplo de salir de la universidad a la sociedad y permitir que la sociedad participara en nuestras actividades. La primera vez que le dan a un servicio personalizado en mí, pero realmente, como dije en un momento de eso, la primera vez que se le da a un personal que no es profesor, la medalla de oro de la universidad. Claro. Por supuesto, yo lo que valoré fue el trabajo del equipo, porque eso fue un trabajo de equipo, obviamente. Pero sí tuvo su importancia, sí, sobre todo eso que dice Juan,
de que salimos a la sociedad y se nos valora bastante con eso. Se nos valora bastante con eso. Pues somos y de hecho empiezan a emularnos los servicios deportivos municipales, que tú decías, que muchas veces también están muy cerrados con su barrio, con el barrio donde están, y el municipal, resulta que hay personas de otros barrios que por lo que sea no han hecho instalaciones ahí, y hay que facilitarles el acceso al deporte, ¿no? Sobre todo a las mujeres, que en un programa electoral que llevamos cuando nos presentamos como el Partido Humanista, en el tema del deporte, era fundamental el proporcionarle la posibilidad a las mujeres que están, como ya dijimos, están bastante más condicionadas por la mentalidad patriarcal que existe en la sociedad. Suele ser el hombre el que esté más tiempo fuera trabajando y la mujer la que se ocupa no solo de trabajar, sino de las labores de casa. Entonces facilitarles la posibilidad de tener una guardería, si la mujer tiene un niño pequeño, que deje el niño en la guardería y que pueda hacer una horita de piscina, una horita de aeróbico, y los niños cuidados junto con otros niños jugando. Ese tipo de cosas. ¿Hay algunas sugerencias para poder hacer en la educación secundaria, por ejemplo? Algo... El tema de la educación secundaria, nosotros ahora tenemos el grado, empezó hace 2 años, de la actividad física del deporte, es decir, 2 años los profesores de educación física de bachillerato. El tema es que antes había competiciones en el escolares. Eso prácticamente ha desaparecido con el tiempo. Y el profesor de educación física ahora de lo que se ocupa es sobre todo de dar clases teóricas. Ya cada vez hay menos clases, digamos, de educación física en los patios, porque muchos colegios no tienen patios, o los tienen que compartir en los recreos y es muy complicado hacer una actividad física, ¿no? Pero nosotros hemos hecho, digamos, divulgación de esto y hemos hicimos una actividad con todos los centros de secundaria públicos de la isla. Y tenía una doble finalidad. Primero, enseñarles y mostrarles este tipo de cosas. Eso hicimos un convenio con la Fundación Caja Canaria, que es una entidad que ya desapareció, ahora se convirtió en la Caixa, pero sigue funcionando como fundación. Y entonces ellos proporcionaban el transporte y el pago de un cocinero bastante bueno, que le enseñaba a los chicos a hacerse una nutrición saludable. Entonces, no solamente les enseñaba, sino que la hacían allí y la probaban. Y al mismo tiempo iban, por ese mismo eso que te decía de que en los institutos prácticamente no hay instalaciones, al igual lo que hay es un patio abierto que si llueve no pueden hacer nada, ¿sabes? No sabía eso. Sí, bueno, cada vez hay más centros que sí tienen, ¿no? Pero no hacen competiciones. Pero por ejemplo nosotros tenemos un campo de fútbol de hierba, una pista de atletismo, un rocódromo, tenemos pistas de pádel, tenemos pistas de tenis, tenemos canchas tenemos tatami, tenemos gimnasios con espejo. Es decir, nosotros lo que pretendíamos era promover, sobre todo en las chicas, que a esas edades empiezan a dejar el deporte, promover otra vez el gusto por el deporte, digamos, recreativo. Entonces llevábamos a cada fin de semana, cada viernes llevábamos 3 centros. 3 centros de chicos y chicas del segundo curso de bachillerato y del primero, ellos hacían una selección. O sea, los llevabais a estas instalaciones. A las instalaciones de la universidad. Vale, ¿y los llevabais en fines de semana o en...? No, un viernes. Era un viernes. Un viernes. Sí, ellos sabían que un viernes tenían 4 horas que iban a estar libres. Okay. Iba un autobús, como dicen ustedes, a buscarlos al instituto. No. Eso lo pagaba la fundación, al igual que pagaba el material que usáramos y al cocinero. Y lo usaba el cocinero para luego hacer la alimentación. Nosotros lo único que poníamos era las instalaciones y los monitores. Entonces un chico que jamás iba a hacer tiro con arco, jamás iba a conocer ese deporte, tenía la posibilidad de hacer tiro con arco.
además en el campo de hierro. Tenía la posibilidad de jugar al disco volador en el campo de hierro. Es un deporte que tiene una cantidad que para mí es el que de algún modo sintetiza lo que es el deporte universitario con valores, el Ultimate. Porque fíjense ustedes que no tienen árbitro, se arbitran entre ellos, es visto siempre. Lo importante no es ganar, tiene su valor, pero lo importante es el equipo que sigue lo que es el espíritu del juego. ¿Y saben cómo terminan el partido? Gane quien gane. Hacen una rueda, se pone uno de un equipo aquí, otro de otro equipo aquí, y hacen un corro entre ellos y hacen una crítica o un análisis del partido. Si por ejemplo yo a Iñaki le di sin querer y tal, con Iñaki, perdona, pero en el juego te di disculpa, fue porque me resbalé, fue por no sé qué, espero que no te haya importado, tú respondes y se hace un análisis del juego de tal manera de que cualquier tipo de error que hubiera podido haber se resuelve al final del partido. ¿Y qué juego dices que es? El último. El De disco volador. disco Ese deporte que se ha desarrollado en las universidades americanas. Se juega con un disco. Vale. Es un equipo que sale de atrás, tú tiras el disco al campo contrario, lo coge el otro equipo y el otro equipo trata de avanzar. No es un deporte de contacto, tú no lo puedes tocar. Y no se puede caer el disco al suelo. Y como ganas el punto, es que tú llegas a, como el rugby, ¿no? Que hay una zona de marca, que tú llegues con el disco en la mano a la zona de marca. Ahí lo que, si cortas. Entonces tiene muchísimas cosas muy interesantes. A mí me parece esa última, me parece del 10. Porque muchas veces uno acaba un partido de fútbol, de baloncesto, todo lo que sea, y te vas con el resquemor porque aquel te hizo, te dijo, no sé qué. Y el hecho de que tú te preguntas y puedas resolver ahí ese tema es súper importante. Eso pasa en todas en todos los ámbitos, en reuniones que ha habido fricción y tal, te vas a tu casa a fastidiar. O sea, se me ocurre que eso se puede hacer En todos los aspectos. en reuniones políticas, las asambleas, O en casa. En casa, en la comunidad de vecinos, en el trabajo. Con la pareja, con los hijos, Estaría muy bien. Estaría muy bien. Que ahora hay mucho de eso. Entonces, Teme, Restaurativo. para acabar con tu pregunta, llegamos a pasar el curso más fuerte de participación y a todo esto los padres tienen que pagar un poquito. Y a aquel alumno, y siempre dejábamos a criterio del profesor que si había algún alumno que no podía, por la razón que sea, poner 5 euros, que lo incluyera sin problema. Porque eso de algún modo les hacía también que ellos sintieran que ponen algo en la actividad, ¿no? Era muy poquito, una cosa simbólica, pero de algún modo les hacía comprometerse con la actividad. Entonces llegamos a pasar 1.200 niños y niñas de bachillerato por esas actividades a lo largo de un curso. Era cada viernes tres institutos diferentes. ¿Te imaginas? Entonces, claro, nosotros eso lo hacíamos para vender nuestra universidad, porque de algún modo estaban enseñando las instalaciones deportivas de la universidad, cosas que ellos prácticamente ninguno conocía, y por otro lado, ver el tremendo abanico de deportes que hay. Claro, O sea, que el deporte no solamente es en el patio jugar a fútbol y pegarnos ahí a patadas. claro, en el instituto donde yo estoy se hace, por ejemplo, porque claro, a lo mejor es una vez, llevas a todos los primeros o a todos tal, ese día entero, y vamos a un centro deportivo, eso es que entonces había, lo que dices tú, tiro con arco, luego pasaban a lo de escalada, luego había el pádel, no sé qué. O sea que sí, pero claro, era como... Entonces yo claro, me refería un poco que yo que es muy difícil a qué cositas o alguna idea en lo que es en la educación física que se da, ¿no? Que tienen a lo mejor tres sesiones en semana, creo, o algo así, o alguna más. Por ejemplo, tú has visto si pues, a en tu nivel de... instituto el profesor hace competición.
Sí hacen algunas, aprovechan los recreos, sí, organizan algunas competiciones, pero yo me refería más que nada a la clase en sí, o sea, a las sesiones de educación física, sí, sencillas. Que el nivel de, muchas veces de insultos, el nivel de tal es como muy alto, ¿no? Entonces encuentro que hay mucha dificultad, ¿no? Que el profe te dice, pero es que si yo me centro en que has insultado, en que no sé qué, en que no sé cuánto, es que casi no doy la clase, ¿no? Entonces, que en realidad tú dices, bueno, a lo mejor si lo haces la primera y la segunda y la tercera clase, un poco el tema de, ¿no? Con estas condiciones, pues no entras en el juego o no sé cuántos, pues a lo mejor luego ya en las siguientes clases no lo tienes que hacer. Pero... Ahí tendrían que implicarse los alumnos y los profesores. Claro. Quiero decirte, ¿cuál es la problemática que tenemos? La de los insultos, la de no participación, la de que la gente pasa de las clases de educación física, la de que no está bien orientado el profesor. Al fin y al cabo, el deporte sabemos que tiene implicaciones de todo tipo. Tú lo sabes, pero la psicofísica, es decir, cuando empezamos nosotros a hacer los ejercicios de psicofísica, vemos la cantidad de deficiencias que tenemos de coordinación, de reflejo, según la parte que estés trabajando. Entonces, quiero decirte, tienes que saber un poco que el profesor, qué es lo que quiere a lo largo del curso trabajar con los alumnos, y trabajar con los alumnos significa también contar con ellos, con la participación de ellos, que es fundamental. ¿Sabes? Y eso no se suele dar mucho. Básicamente por lo que tú dices, porque una hora que se convierte en 45 minutos, la mitad de la clase igual no tiene ningún interés en la clase de educación física, pero bueno, yo creo que eso se puede ir trabajando un poco. Pero tendría que ser como más un proyecto de centro, entiendo, o de... Claro. O un proyecto de centro, o un proyecto que si los problemas son similares en todos los centros, aproximadamente, que sea un proyecto que se traslade a la consejería y que desde la consejería se administren alguna medida, pero tú sabes que eso ya es procedimental, y al procedimental la cosa se complica más. Yo creo que puede funcionar mejor centro por centro, de acuerdo a la problemática que hay ahí, y que entre los profesores e incluso los padres, que también los padres participen, sobre todo si sus hijos participan en liga o en deporte federado, ¿sabes? Porque ese es un ámbito muy interesante para también bajar la presión del tema competitivo, porque ahí se puede trabajar el tema de los valores, de cómo yo puedo enfrentar cuando se me va el coco, se me va el coco y empiezo a responder inadecuadamente, insultando o intentando agredir al otro, en fin. Pero ya eso depende de los centros. Más que, hombre, si esto le puede servir, ahí yo le voy a pasar a Juan toda la información. O sea que... La vamos a publicar. Es que además tenemos FP de monitores de tiempo libre, FP de grado superior ¿sabes? Todo el tema este. Claro. También hay FPs. La verdad es que es un tema programático, ¿no? A nivel de consejería, pero a nivel de centros también, ¿no? Y de individuos, de personas concretas que quieren poner en marcha otro tipo de, en este caso, de deporte, ¿no? Porque yo creo que ha sido fundamental, evidentemente, el trabajo en equipo. Sin eso no hubiera sido posible. En el caso del proyecto que tú estás presentando, ¿no? De la experiencia que tú estás presentando, pero también fundamental que tú estuvieras en el puesto en que estabas, ¿no? Por supuesto. Como jefe de deportes. Hubiera ese vacío que les explicaba Iñaki al principio. Cuando yo llego ahí, no hay nada. O sea, quiero decirte, la única referencia normativa en el servicio de deporte era en los estatutos de la universidad, que decía: el servicio de deporte se ocupa de la gestión de las instalaciones deportivas y fomentar el deporte universitario. Entonces me lo puso a huevo, como se suele decir. Te dejó ¿Por qué? Era tan básico que te dejó casi mano libre de hacer muchísimas cosas. Eso te lo puedes tomar a mal o te lo puedes tomar a bien. Digo, vamos, si hay un vacío, vamos a empezar a llenarlo con otras cosas, ¿no? Claro, y que creemos que son positivas en general. O sea, en los proyectos de centro, de forma transversal, se habla de la no violencia, se habla de tal, pero luego no se
desarrollan, ¿no? No se desarrolla la práctica, ¿no? Yo lo que veo en lo que estamos aquí hablando es, digamos, la parte, mirad, de proyecto el Cámara de competiciones, que todos los deportes tienen competiciones, tienen las normas que tienen y casi no se las pueden ni tocar. Y muchas veces hay mucha gente que quiere competir como escuela, vamos a ponerlo así o escuela o universidad, y que debería de poderle dar un poco ánimos, no hacerle como que pudiera haber una escala de escuela un poco más avanzada, que la gente quiere hacer deporte y quiere hacer deportes en conjunto, pero está metido tanto a competición que deja a todo el mundo fuera. Sí. La verdad es que tienes que pagar un montón de pasta. Porque si quieres un árbitro tienes que pagar el árbitro. Si quieres una cancha tienes que pagar la cancha. Claro, hay un... Si quieres un material para jugar tienes que comprar el balón y llevarla. Dime, sí. Yo quería decir algo.